temperatura, disminución del pH, pienso en la cantidad de la concentración de protones es mayor y aumento del 2,3-difosfoglicerato. Y ayer te hice una pregunta. Si nosotros viajamos a la altura, tenemos que sintetizar mayor cantidad de difosfoglicerato. ¿Por qué razón? Para que justamente disminuya, ¿no? Entonces, la afinidad de la hemoglobina. Parece que ese dato es importantísimo y a veces no lo tomamos en cuenta, pensamos en pH nomás y nos olvidamos del difosfoglicerato. ¿De dónde proviene este compuesto? De una vía de la glicolítica. Mediante una mutasa se puede formar una cantidad adecuada de difosfoglicerato. Cualquier proceso que inhiba la formación de difosfoglicerato está atentando contra la actividad normal de la hemoglobina. Cualquier proceso que te altere la formación del difosfoglicerato está alterando la actividad de la hemoglobina. Yo quisiera que expliquemos esto. Cuando decimos la acidez estimula la liberación de oxígeno, inmediatamente pienso en el efecto Bohr. Inmediatamente pienso en el efecto Bohr. Y es cierto, acá me ponen una curva con pH 7,4 y si aumenta la cantidad de iones hidrógenos, entonces voy a pasar de 7,4 a 7,2. Si disminuye la concentración de iones hidrógenos o aumenta la concentración de oxidrilos, entonces yo estoy pensando que de 7,4 paso a 7,6. Entonces quiere decir que acá la curva se está orientando hacia la izquierda, aumenta la afinidad. La curva se está orientando hacia la derecha, disminuye la afinidad. Ahora, pregunta que te hago. Si yo tengo acá una representación, voy a hacer una representación, pero para que no me salga una curva, ¿sí? Una línea recta, entonces estoy empezando en la ecuación de Hill. Si yo pienso en la ecuación de Hill, entonces pH 7,4, ¿cuánto sería el coeficiente de Hill? En lo normal, me dirías tú. ¿Y cuál es lo normal en la hemoglobina? Te lo dije ayer, ¿lo tienes ahí en la mano? 2, ya lo viste, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, 2,8, ¿qué cosa significa? Que es una pendiente. Entonces, si este gráfico, que es una curva, lo llevo a línea recta, el concepto va a ser el mismo. El concepto es el mismo. Si desvía a la izquierda, aumenta. Si desvía a la derecha, disminuye. En este caso, si aumenta el coeficiente de Hill, quiere decir que de 7,4 va a ser 7,2. ¿Está claro? ¿No es cierto? Esa es la idea que yo quisiera que tú lo entiendas. Ya no como el término de la curva sigmoidea, sino con la pendiente que estoy mencionando. Si disminuye el término, quiere decir que el pH cambia de 7,4 a 7,6 o 7,8. ¿Me entiendes? Entonces, cuanto más se acerca a la unidad, está aumentando la afinidad, obviamente, ¿no? Entonces, este esquemita entonces nos trae a colación eso precisamente, ¿no? Ahí está la ubicación del fosfoglicerato, la vuelvo a recordar para que no te olvides. Existe una porción, ¿no?, entre las 4 cadenas donde encaja exactamente el fosfoglicerato. ¿Por qué razón en la hemoglobina fetal, y te pregunto porque yo he dado la respuesta ahí, ¿por qué razón en la hemoglobina fetal no se puede unir el difosfoglicerato tan fácilmente? De la hemoglobina fetal te estoy hablando. ¿Por qué razón? Si no lo captaste, y ahora te lo vuelvo a repetir, no te vas a olvidar que el caso de la hemoglobina fetal, que tiene tanta importancia su actividad, es alfa 2, gamma 2. Y la hemoglobina A1 adulta es alfa 2, beta 2. Entonces, en lugar de beta, la fetal tiene gamma. Yo te dije que son muy parecidas, pero hay 37 aminoácidos que son diferentes. Ahí está la razón. Que no es la misma estructura primaria, es diferente. Por eso que no es posible que pueda encajar con facilidad. Entonces, la hemoglobina fetal, ¿a quién se parece? A la mioglobina. Muy bien. ¿Y por qué es necesario que la hemoglobina fetal se parezca a la mioglobina? Por su actividad. Entonces, a través de la placenta ahora va a haber un intercambio. Entonces, lo que necesita la hemoglobina fetal es tomar ese oxígeno y no soltarlo tan rápido. Entonces, para eso sí es importante que se mantenga la mayor afinidad. Pero se produjo el nacimiento.
ya acabó la respiración a través del placenta, intercambio gaseoso, ya terminó. El niño tiene que respirar ahora, entonces quiere decir que esa hemoglobina ya no se tiene que sintetizar, la cadena alfa ya no se sintetiza, tiene que sintetizarse la cadena beta. ¿Para qué? Para que disminuya ahora sí la espina. O sea, todo tiene su razón de ser, todo tiene su razón de ser, ¿no? Y acá está el esquema que te comenté del difosfoliserato para que tú lo puedas interpretar con facilidad. Si no hubiera difosfoliserato, busco en el esquema y lo encuentro. Si no hubiera difosfoliserato, pues entonces hablo de un hipérbola. Si encuentro difosfoliserato, hablo de una curva sigmoide. Entonces nosotros podemos hablar con claridad que cuanto más grande es la cantidad de difosfoliserato, entonces la curva se va hacia la derecha. Acá es 0, pero acá es 5 y acá es 8. Míralo con cuidado, ¿no? Entonces claramente me está indicando pues que disminuye pues un buen número de veces la afinidad por el ambiente, ¿no? Se aclaró este esquemita, ¿no es cierto? Y acá tiene lo que estábamos conversando ya, el tejido metabólicamente activo, ¿no? Donde este CO2 que le estaba mencionando, que produce el tejido metabólicamente activo, está produciendo ácido carbónico, a su vez este ácido carbónico está produciendo protones. Pero en este glóbulo rojo hay una vía que la vamos a estudiar pronto, que se llama la vía glicolítica. Acá te va a producir lactato. ¿Por qué el glóbulo rojo te produce lactato? Pues el glóbulo rojo no tiene mitocondrias. Por lo tanto, empieza con glucosa y termina siempre con lactato. Ese lactato es, digamos, lo que va a permitir que la cantidad de protones se mantenga en una concentración muy adecuada para facilitar que este oximoglobina, ¿no?, suelte su oxígeno, ¿no? Obviamente para que sea utilizado por el tejido que tanto lo requiere a este oxígeno, ¿no? Acá el bicarbonato que se produjo, hay un intercambio de cloruro acá por cloro y también entra agua, por supuesto, ¿no? El efecto Bohr más claro, creo yo, mediante ese esquema, en un tejido metabólicamente activo. Y acá te di una lista para que repases, te dije, ¿no? Ahí tenía las hemoglobinopatías en general. La primera lo he incluido acá porque es una hemoglobina, no una patología, sino lo he querido poner acá, porque en realidad es una hemoglobina transformada, porque la glucosa se va a unir ahí, ¿no? Esa hemoglobina glucosilada, en donde la glucosa se une a la valina, en la cadena beta exactamente, tiene gran importancia para seguir el curso del tratamiento con los diabéticos, ¿no? Entonces la mejor manera de poder controlar es la hemoglobina glucosilada, más que una glicemia en ayunas, por ejemplo. Es más conveniente hacer la hemoglobina glucosilada. En realidad, pues cuando nosotros hablamos de que una persona debe tener normal, debe tener menos de 100 o 100 el tope de miligramos. Entonces, si tú tienes en ayunas tienes 102, 103, ya se te llama prediabético ahora ya eres prediabético. ¿Por qué? Porque eso llama la atención inmediatamente de los rangos que dieron hace unos años atrás. Cuando tú tenías 110 estabas completamente normal, no se te decía nada. Pero si tu análisis te sale 103 miligramos por decilitro, ya se te llama prediabético para que ya empieces a tener los cuidados necesarios, ¿no? Un diabético, entonces, obviamente, tiene su 120 en ayunas controlado, 120, 130 controlado con medicamentos. La manera más fácil, más segura es controlar de esta manera, ¿no? Entonces, este colorcito de acá te dice que te tienes que mantener en este rango. Si tú estás tratándote para la diabetes, entonces tienes que mantenerte en este rango. Entonces, cuando te dice una hemoglobina glucosilada de 5, 6 hasta 7, el tratamiento está yendo por buen camino. Se está manteniendo, no se está trepando, no se está trepando la cantidad de glucosa. Cuando estás en 6, estás en 120, en 150, 90, 60, que es el mínimo, ¿no? Entonces, nosotros siempre recomendamos que al hacerse un análisis de hemoglobina glucosilada para la persona, repito, para la persona que está siendo tratada con diabetes, tiene que ser mantenida en este rango fundamental, ¿ya? Entonces, y en general tú sabes de que debemos tener siempre 100 o menos de 100 miligramos por decilitro en ayuno, ¿ya? Y si se pasa un poquito, inmediatamente ponerse los cuidados necesarios, ¿no?, para evitar problemas posteriores. La hemoglobina
S, anemia falciforme o de pranocítica. La valina, quisiera que me digas, ¿qué de especial tiene la valina si lo comparas con el glutamato? Primera clase, es la primera clase. ¿Qué tiene la valina de especial con respecto al glutamato? Revisa tus copias si no tienes a la mano. Si lo tienes a la mano, discúlpame. Dicarboxílico. Muy bien. Glutamato. El glutamato, No, digo la- claro, es un dicarboxílico, muy bien. ¿Y la valina? Alifático. ¿Qué más dice la valina? Si lo comparan la valina con la alanina, ¿qué diferencia le encuentran? Los dos son alifáticos, pero ¿cuál es la diferencia entre alanina y valina? Esa es la alanina y en la valina, claro, es más grande. Es más grande el resto que la alanina. Entonces, en la valina tienes un resto hidrofóbico neto más grande que el de la alanina, ¿no? De la alanina. Y en el otro, ¿qué es lo que tienes en el otro? Tienes carga. Entonces, si un aminoácido que tenía carga se fue y entra un aminoácido que no tiene carga, ¿qué implicancia le trae a la molécula probablemente? ¿Qué implicancia le trae a la molécula? Ya no hay glutamato, ahora hay valina. ¿Qué pasa con eso? Que no es posible que las moléculas de agua interaccionen con... Yo te pregunto, si yo tengo acá lo normal, ¿no? El glutamato lo tengo acá en la superficie, el glutamato. Entonces los dipolos de agua se van a juntar acá. Entonces, la molécula de agua tiene carga positiva y negativa. ¿Cuál de esas cargas se pega al glutamato? ¿Me entiendes? O sea, el agua tiene naturaleza dipolar, ¿no? Positivo por los hidrógenos, negativo por los oxígenos. ¿Cómo se acomoda el agua, la molécula de agua, en el glutamato? ¿Con el polo positivo del agua o el polo negativo? Positivo. Positivo. Quiere decir que la molécula de agua con su carga positiva se va a juntar al glutamato u otro glutamato que hubiera. Entonces, hay la posibilidad que la capa de solvatación se mantenga. Pero si hay una valina, ya no. Entonces, con otra molécula cercana tienen a juntarse. La pregunta es, ¿por qué una valina se atrae a otra valina? ¿Cuál es la explicación bioquímica? A que al alejarse del agua se acerca y se llama atracción hidrofóbica. Si existe una atracción hidrofóbica entre una cadena y otra molécula vecina, esa hemoglobina tiende a precipitar, porque ya no va a estar en solución normal. Entonces, observa con cuidado lo que dice acá. Observa con cuidado lo que dice acá, ¿no? La valina reemplaza glutamato en la posición beta 6. Acá pone beta, discúlpame. Acá le pones beta, ¿ya? Beta 6. Posición 6 de la cadena beta, lo que quiere decir, ¿no? En otras palabras, la cadena beta, ¿cuántos aminoácidos tiene? La alfa tiene 141 y la beta 146. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la valina. Posición beta 6. ¿Ya? Es diferente al término F8 que te di ayer, ¿no? El F8, ¿no? Te habla de segmento F. Posición 8 es otra cosa. Acá estamos hablando de posición 6 de su estructura primaria. Entonces, ¿de dónde cuento yo 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Del extremo amino o del extremo carboxilo? ¿De dónde cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6? Del amino. Por la síntesis a nivel de ribosoma, yo considero que es el número 1 en el extremo amino. ¿Ya? ¿Te ubicaste entonces? Significa entonces que tiene que haber una interacción entre las moléculas. Entonces las moléculas van a interaccionar entre sí. Para los que han hecho la práctica del punto isoeléctrico, van a notar que hay varios tubos. Pero en unos cuantos tubos, la solución limpia y transparente ya no se va a ver así. Se ve que se ha opacado, ¿no?
Y en algunos veo claramente que hay un precipitado, ¿no? Entonces, si yo los tubos, digamos, voy a agitarlos para que, voy a notar que acá es completamente claro en el tubo 1 y en el tubo 9, pero en unos tubos en medio, más o menos 4 o 5, no sé, se ve una opacidad. Inmediatamente digo yo, se está produciendo pues una precipitación, porque pierde solubilidad. Eso es acá. Eso es lo que lo viste en el tubo, ahora lo vamos a ver dentro del glóbulo rojo. Entonces se va a formar esas cadenas, estas fibras, de tal manera que hay una especie de formación de cristales. Eso hace que al mirar la sangre del paciente, tú vas a ver que esto de acá es normal y esto de acá ya es defectuoso. Es un glóbulo rojo defectuoso. ¿Por qué tiene esta forma de media luna? Mira, acá se ve claramente la forma de media luna. Porque ha precipitado. Porque ha precipitado. ¿Entiendes? ¿Y por qué ha precipitado? Porque la bendita valina entró en lugar del ácido glutánico. Entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo explico ese error? Ya vi al paciente lo que está sufriendo. Este paciente no puede ir a la altura. Oye, que eso no sea el momento de examen, ¿eh? Porque ahí sí me voy a preocupar. ¿Cuál es la pregunta que te han dado? ¿La pregunta del año 79 o la pregunta del año 86? No es que acá en bioquímica repetimos preguntas, así que ya están bien preparaditos. Este año mejor también. Hoy sí, todavía. Apágalo. Toca la pila. ¿De quién es eso? ¿No? ¿De Ica? ¿De Vamos quién a es? esperar ¿De que quién lo es? apague, pero no sabe cómo apagarlo. ¿De quién es? Terco es, ¿no? Bájale volumen y ponlo mute. Písalo de una vez. Saca ahora. Qué nona. ¿Sí o no? ¿Quién te acuerda? ¿Ya? Está bien. Analiza entonces la situación. Una persona que está con esta enfermedad esplenocítica no puede ir a la altura. Sufre mucho. ¿Por qué razón? Por tener Por esa forma no se menor cantidad de... Claro, esto de acá ya no funciona. Claro, menor cantidad de glóbulos rojos buenos, por así Entonces, decirlo. obviamente, si hemos tenido la oportunidad de ver esta lámina, es porque el paciente está vivo. Claro. Porque es heterocigote. Si fuera homocigote no lo cuentan. Entonces los pacientes que vemos son heterocigotes. Y esto viene de una cuestión genética de la raza negra africana. Entonces cuando llegaron al Perú, entonces se ha demostrado de que esta enfermedad es más típica de la raza negra. ¿Entiendes? Entonces hay determinados pueblos de Chincha donde vamos a encontrar pacientes con ese problema. Ahora, si yo he respondido que es un heterocigote y he respondido que no puede viajar a altura, entonces ya tenemos una idea importante del por qué se da eso, ¿no? Y no hemos profundizado más, porque la pregunta que a mí ahora sí me llama la atención de hacerlo, y yo sé que la vas a responder es, ¿por qué el glóbulo rojo tiene ese aspecto? Y tú vas a decir, por esto tiene ese aspecto. Al haber precipitado, entonces la forma del glóbulo rojo tiende a cambiar, y tiene la forma de media luna. Y si yo te preguntara, ¿por qué ha precipitado esto? Entonces la respuesta está acá, porque una valina que es alifático, hidrofóbico, Claro. reemplazó a un glutamato, que es un dicarboxilo, el cual interaccionaba con dipolos de agua. Al no haber esto, ya. las valinas tienden a juntarse de otras moléculas
porque al alejarse del agua se junta, y eso se llama atracción hidrofóbica, y forma un precipitado. Esa es la explicación ahora, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Ahora mi pregunta va más allá. ¿Cómo explico que la valina aparece y no el ácido glutámico? Mi primera clase. Mi primera clase te dice la proteína es una macromolécula informacional. 20 aminoácidos, cada uno tiene su código. Cada uno tiene su código. Por lo tanto, si hay una mutación, entonces va a aparecer otro código. Y ese otro código reconoce a valina y no reconoce a glutamato. ¿Me entiendes? Entonces la alteración es a nivel de una mutación que se produjo. Claro. Esa mutación, ¿dónde se produjo? En un tiempo determinado en la evolución del ser humano. ¿Y dónde se produjo esa mutación? En la raza negra africana. La pregunta es, si hubo una mutación de ese tipo, ¿tendría algún objetivo? Y por favor, eso me lo averiguas tú. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Porque esto se produjo en un momento determinado. ¿Qué tipo de enfermedad se estaban protegiendo ellos en ese momento para que haya esa mutación? Y a través, obviamente ya, ¿no?, de la llegada de esa raza a diferentes partes, pues la enfermedad la tenemos aquí o acullá, ¿me entiendes? Pero tiene una explicación, claro que sí. ¿Ya? Ese ejemplito que te he dado es una medicina integral. La medicina integral te estudia desde la parte molecular, la patología molecular, la parte celular, la parte histológica, la fisiopatología, ¿no? O sea, todo lo tienes que mirar ahora a la genética. Lo lamento, pero va a ser así en tu carrera del futuro. Todo lo que veas tú, tienes que irte a la genética molecular. Si tú no profundizas los conocimientos que te dieron en biología celular molecular y crees que eso ya no lo vas a ver, lo lamento. Para explicar el sobrepeso, para explicar la obesidad, para explicarlo, todo es a nivel molecular. Y va a ser más cada día. ¿Por qué? Porque vamos a ir conociendo más todavía sobre, ¿no?, la genética molecular. Y tú vas a tener un profesional que te vas a ir quedando si es que no aplicas en eso. ¿Ya? Cuando hablemos de las acuaporinas, tenemos que traer a un oftalmólogo, tenemos que traer también a un especialista en urología, y podemos conversar todos en el mismo idioma, así, con acuaporina nada más. Y podemos traer a varios especialistas para conversar. Ah, no, yo lo utilizo eso para eso, yo para eso, claro. El fundamental están las acuaporinas, ¿me entiendes? A eso vamos, ¿no? Vamos a ir llegando poco a poco, no se puede hacer un cambio trascendental en los programas, pero vamos a ir cambiando de a poquitos. Que no te quepa idea que en el examen que te voy a tomar va a ser de ese tipo. Te voy a hacer razonar, tienes que partir, tienes que aplicar todo. Si no tenías esa capacidad, no te gustaba, ahora tiene que gustarte de todas maneras. ¿Por qué? Porque tienes que amar a tu carrera, tienes que amar las explicaciones que le das, tienes que sentir pasión por tu carrera. Si tú no tienes pasión, entonces no vas a ser buen profesional, que se te quite la idea. Vas a ser un comerciante, y te lo digo con toda claridad. Vas a ser un comerciante de la medicina, como tantos que lo hay, lamentablemente, como tantos que lo hay, ¿no? Entonces, pues, acá te llamamos la atención para que tú, desde ahora, tomes conciencia de lo que vas a hacer en el futuro, ¿ok? Ahora sí creo que podemos continuar con el otro.